¿Alguna vez escuchaste hablar de una mujer que fue traicionada en el momento más delicado de su vida, y aún así salió más fuerte que nunca? Esta historia no trata solo de un embarazo, ni de una decepción amorosa. Es una historia de superación, de esfuerzo, de vencer cuando todo parecía perdido. Porque cuando Yasmín descubrió que estaba esperando un hijo, creyó que al fin tendría la familia que siempre soñó. Pero detrás de la sonrisa del hombre que decía amarla, había un plan: ganarse su confianza y usar al bebé para llegar a su fortuna. Sí, es indignante. Y si piensas que esto solo pasa en las telenovelas, prepárate. Porque esta historia ocurrió entre viñedos de lujo, cenas elegantes y una vida difícil de entender para quien solo mira desde fuera. Y aunque las apariencias engañaban, Yasmín descubrió la verdad. Tarde, sí, pero a tiempo para reescribirlo todo. La traicionaron durante el embarazo, pero no se quedó callada. Y lo que hizo después te hará replantear todo lo que crees sobre la fuerza femenina, el amor propio y la justicia que no necesita gritar. Nacida en el corazón de una de las familias más tradicionales de México, Yasmín Aguirre era el retrato mismo de la elegancia silenciosa. Nada en ella gritaba riqueza, y quizá por eso su presencia era aún más impactante. Aunque heredera de un imperio vinícola centenario, se movía entre empresarios y políticos con la misma discreción de quien pasea por un jardín. Aquella noche calurosa en Oaxaca, durante un evento benéfico para niños en situación de vulnerabilidad, sus ojos se detuvieron en un hombre que no encajaba en ese escenario. Camisa de algodón arrugada, sonrisa amplia y una mirada que combinaba humildad con curiosidad. Benjamín Reynoso no parecía impresionado por los reflectores, y fue precisamente eso lo que la atrajo. Mientras todos competían por atención y flashes, Benjamín lavaba platos en la cocina improvisada del evento, riendo a carcajadas con las cocineras. Yasmín observaba desde lejos, divertida por aquel contraste. Ella, acostumbrada a hombres de traje y promesas vacías, se sintió cautivada por alguien que parecía inmune a las apariencias. Cuando por fin se acercaron, él la trató como si no tuviera idea de quién era. ¿Tú también estás ayudando en el evento?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Yasmín sonrió, sorprendida y encantada. Por primera vez en años, alguien la veía más allá de su apellido. Los días siguientes fueron como una brisa ligera en el desierto de su rutina. Charlas sencillas, paseos sin escoltas, picnics improvisados y risas sin filtro. Ella se permitió vivir algo que parecía auténtico. Para alguien que creció rodeada de contratos, cláusulas y alianzas estratégicas, ese romance era como una grieta luminosa en su vida calculada. Contigo me olvido de que soy Aguirre, le confesó una noche, tumbada sobre una manta en medio del viñedo. Él sonrió y le respondió: para mí, tú solo eres Yas. Pero lo que ella no sabía era que para él, eso significaba mucho más. Benjamín era un hombre observador. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Notaba los detalles que la mayoría pasaba por alto. La forma en que ella se acomodaba el cabello cuando estaba nerviosa, o cómo sus ojos brillaban al hablar de los proyectos sociales que financiaba. La escuchaba con atención, hacía preguntas, se reía de sus bromas, y poco a poco, fue echando raíces en su corazón. Pero había algo sutil, casi imperceptible, en sus silencios. Algo que ella eligió no ver. Porque, al final de cuentas, ¿no es eso lo que todos hacemos cuando queremos creer en algo bueno? Las amigas de Yasmín sospechaban. Una de ellas incluso le preguntó: ¿tú sabes quién es él realmente? Pero ella respondía con firmeza, asegurando que no era justo juzgar a alguien por no tener fortuna. Él es auténtico, insistía. Y de hecho, Benjamín se esmeraba por parecer transparente, generoso y profundamente enamorado. El problema es que incluso la generosidad puede ser fingida. Con cada gesto suyo, ella se entregaba un poco más. Empezó a llevarlo a cenas familiares, a reuniones informales en la bodega, a pequeños viajes. Él decía que no se sentía cómodo en ese mundo, y eso solo hacía que ella confiara aún más. Era como si fuera inmune a la ambición. O, al menos, eso aparentaba. Detrás de esa sonrisa encantadora, Benjamín analizaba cada movimiento. No era el amor lo que lo impulsaba, sino la oportunidad. La oportunidad de conquistar algo que siempre había estado fuera de su alcance. Criado entre calles estrechas y facturas impagables, aprendió desde joven que el mundo no le daba espacio a los ingenuos. Pero para él, Yasmín era la llave de un nuevo universo,
un universo donde no tendría que pelear más. Y mientras más ella se entregaba, más se manipulaba sus sentimientos con maestría. El encanto era solo el inicio. El plan era mucho más grande. ¿Y Yasmín? Ella seguía creyendo que había encontrado lo improbable. Un amor verdadero en medio de la superficialidad de su mundo. Era como un cuento fuera del guión. Y quizás por eso mismo decidió ignorar las señales. Porque, seamos sinceros, ¿quién quiere desconfiar cuando el corazón, por fin, se siente en casa? Lo que ella no imaginaba era que, en pocos meses, su vida tomaría un rumbo completamente inesperado. Lo que debería haber sido uno de los días más felices de su vida llegó envuelto en silencio, miedo y esperanza. Yasmín sostenía la pequeña prueba positiva entre sus dedos temblorosos, sentada en el baño de su casa en Querétaro, con el corazón acelerado. Embarazada. Una palabra tan corta, al mismo tiempo, tan cargada de futuro. Nunca había pensado en ser madre tan pronto, pero ahí estaba ella, con vida creciendo dentro de la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa fue sincera. Pensó en Benjamín, en sus manos sobre su vientre, en los planes que podrían hacer juntos. Porque, en el fondo, ella quería creer. Al contarle la noticia, Benjamín hizo un esfuerzo por parecer sorprendido y feliz. «De verdad, un hijo nuestro», dijo, sonriendo con los ojos casi apagados. Besó su frente, habló de responsabilidad y juró estar a su lado. Pero en los días siguientes, la máscara empezó a resquebrajarse. Ya no aparecía con tanta frecuencia. Evitaba las conversaciones sobre el bebé y, cuando el tema salía, lo resumía con un «ya veremos eso después». Yasmín intentaba justificarlo. Está nervioso. Es un cambio grande para él. Pero, en el fondo, algo empezó a doler. Algo que se parecía demasiado al abandono. Con el tiempo, él se fue acercando más a la familia Aguirre que a su propia pareja. Y lo hacía con sutileza. Empezó a conversar con el tío de Yasmín sobre exportación de vinos. Daba sugerencias en reuniones informales. E incluso visitó las oficinas de la bodega por curiosidad. Yasmín, aunque siempre atenta a los detalles, no quería parecer desconfiada. Pero cuando se dio cuenta de que él ya tenía el número del abogado de la familia, y que venía hablando con su hermano sobre futuras inversiones, algo se encendió dentro de ella. Ese instinto que tienen quienes ya vieron a demasiada gente aprovechándose de las apariencias. Ella conocía bien ese juego, pero no quería creer que el jugador era justamente el hombre que amaba. Y el embarazo seguía su curso. Náuseas, controles, ecografías, todo eso sin la presencia de Benjamín en la mitad de las ocasiones. Él ponía excusas, una reunión, tráfico, me quedé ayudando a un amigo. Yasmín iba sola, se sentaba en esa silla fría y miraba la pantalla con lágrimas silenciosas. El bebé crecía, y con él, un tipo nuevo de fuerza. Ella empezó a comprender que quizás tendría que criar a esa criatura como había enfrentado todo en su vida, con esfuerzo, fe y mucho amor. Porque, a diferencia de Benjamín, ese bebé era real. Sentía, se movía, pateaba, y parecía decirle, «Mamá, estoy aquí». Mientras ella soñaba con ropita y posibles nombres, Benjamín cambiaba de tema cada vez que ella mencionaba armar el cuarto del bebé. Pero se mostraba cada vez más involucrado en los negocios. Empezó a opinar sobre compras, a sugerir cambios de proveedores e incluso a presentar amigos inversionistas. Todo con un discurso pulido y una pose de buen tipo. Decía que solo quería ayudar, pero sus ojos revelaban más de lo que sus palabras intentaban esconder. Yasmín se dio cuenta. A él le interesaba más la herencia que la heredera. Y eso le rompía el corazón. Aún así, ella dudaba, porque no es fácil admitir que alguien a quien amaste con todo tu cuerpo te está utilizando. La mente intenta negar lo que los ojos ya vieron. La esperanza insiste en creer que todo puede cambiar. Yasmín empezó a callar, a observar. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Y poco a poco, dejó de contar los días con él, y pasó a contar los movimientos del bebé. Porque, al final, ahí estaba su verdadero milagro. Y ese milagro necesitaba ser protegido, aunque eso significara renunciar al hombre por quien creyó que valía la pena luchar. Pero la caída de un castillo de ilusiones no ocurre de golpe. Primero viene la grieta, luego, el silencio, y después, la verdad que no deja espacio para dudas ni excusas. Y cuando Yasmín abrió ese celular por casualidad,
Una tarde cualquiera, todo se vino abajo. El teléfono estaba desbloqueado sobre la mesa, vibrando con una notificación aparentemente inofensiva. Jasmine no era de revisar lo ajeno, pero ese mensaje le llamó la atención. Amor, extraño la noche de ayer. El nombre en la pantalla era Ximena Galván. Sintió que el estómago se le helaba. Tomó el celular con cuidado, como si le quemara los dedos. Y ahí estaba todo: fotos, videos, audios íntimos, fechas que coincidían con sus ausencias. No era solo una traición física, era emocional, premeditada, cruel. Una puñalada en plena gestación. Un golpe seco a su dignidad. Y lo peor, ella sabía perfectamente quién era Ximena. Ximena Galván era una exmodelo que se movía entre millonarios con la habilidad de un camaleón social. Sus apariciones en eventos benéficos eran siempre estratégicas. Sabía cómo vestirse, cómo seducir, cómo fingir. Jasmine ya la había visto en fiestas, siempre sonriéndole al hombre más rico del lugar. Y ahora, esa misma mujer estaba acostándose con el padre de su hijo. No lloró en ese momento. Solo respiró hondo, cerró el celular y subió lentamente las escaleras. Había algo más profundo que la tristeza. Había humillación. La sensación de haber sido engañada, utilizada, manipulada. Como si su embarazo no pasara de una jugada más en el juego de ellos dos. Al día siguiente, lo llamó para hablar. Estaban en la terraza de la casa de campo, con el atardecer tiñendo todo de dorado, como si la naturaleza insistiera en ser irónica. ¿Tú amas a Ximena?, preguntó ella, mirándolo fijamente. Benjamín cruzó los brazos, soltó una risa incómoda y respondió: Yo nunca te mentí. Fuiste tú la que vio amor donde solo había carencia. Jasmine se quedó inmóvil. Cada palabra era un corte más profundo. Y entonces, él remató: Tú solo eres una mujer rica que quería un juguete nuevo. Yo fui ese juguete. Pero ahora quiero jugar otro juego. Fue en ese momento que todo dentro de ella se rompió. Pero él no se detuvo ahí. Dijo que quería su nombre en el acta de nacimiento del bebé. Nuestro hijo también tiene derecho a mi parte. No soy cualquier tipo. Jasmine sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo firme. Entendió de inmediato. Él no quería ser padre. Quería tener derechos legales sobre un heredero Aguirre. La codicia se había revelado por completo, sin máscaras. Benjamín hablaba con frialdad, como quien negocia una herencia antes de que exista testamento. El embarazo, que para ella era algo sagrado, para él no pasaba de una estrategia. Un billete dorado hacia un futuro cómodo. Durante varios días, Jasmine revivió esa escena una y otra vez. La forma en que él la miró, como si fuera débil, desechable, ingenua. Como si todo el esfuerzo por mantener la relación hubiese sido solo de ella. Y lo fue. Volvió mentalmente a cada gesto, a cada palabra, a esas pequeñas banderas rojas que eligió ignorar, a los consejos que decidió no escuchar. Y lloró. Lloró hasta que le doliera el alma. Pero allí, entre una lágrima y otra, nació algo nuevo: rabia. No la rabia que destruye, sino la que construye. Esa rabia que pone a alguien de pie, que levanta la cabeza de una mujer herida y le dice: Tú todavía puedes ganar. Recordó a su madre: Nunca bajes la cabeza frente a quien te ve como un peldaño. Esa frase ahora retumbaba dentro de ella con más fuerza que nunca. Y Jasmine, aun con el vientre creciendo y el alma hecha trizas, empezó a trazar un plan. Benjamín no se iría impune. Ximena tampoco. Porque detrás de la fragilidad de una mujer embarazada, existe un poder ancestral, el poder de dar vida, y si hace falta, reconstruir la propia desde cero. Y Jasmine Aguirre no era el tipo de mujer que dejaba pasar un golpe sin respuesta. No cuando se trataba de proteger a su hijo. Pero, para ganar ese juego, tendría que dejar de ser solo corazón y actuar con estrategia. Como alguien que ya conoce las reglas. Como alguien que fue traicionada y aprendió de ello. El silencio fue su primer escudo. Jasmine se alejó de todos, incluso de la prensa, que empezaba a especular sobre la desaparición de la pareja que, meses atrás, protagonizaba cenas románticas y apariciones discretas. Borró fotos, canceló eventos y apagó el teléfono. Pero no se rindió. En lugar de eso, reunió a sus abogados, asesores y a su hermana menor, Paloma, quien canceló un viaje por Europa para estar a su lado. Vamos a limpiar esta porquería, una capa a la vez, le dijo Paloma, mientras le colocaba una taza de té frente a ella.
Era hora de quitarse los guantes de seda y ponerse la armadura. Con la frialdad de una estratega y el corazón blindado por la decepción, Jasmine bloqueó todos los intentos de contacto de Benjamín. Él insistió durante los primeros días, enviando mensajes, flores, incluso intentando interceptarla en el consultorio obstétrico. Pero pronto se dio cuenta de que ella se había rodeado de un batallón legal. Los abogados de la familia Aguirre cuidaron cada detalle, desde anular cualquier derecho legal de él sobre el bebé, hasta cancelar los accesos que había logrado en los negocios de la bodega. La puerta se cerró, con llave, y la llave se tiró bien lejos. Sin Jasmine y sin el respaldo del apellido Aguirre, Benjamín vio cómo su fachada se venía abajo. La élite que antes lo adulaba, ahora lo evitaba. Inversionistas que antes lo saludaban con respeto, comenzaron a ignorarlo en los eventos. Era como si hubiera dejado de existir. Sin dinero, sin respaldo, y con la imagen manchada por rumores y escándalos, intentó volver con Ximena. Pero, para sorpresa de nadie, ella ya se había ido. «No soy tan tonta como para hundirme contigo», le dijo, arrojando una copa de vino al suelo antes de salir del departamento prestado. Mientras tanto, Jasmine florecía. Aunque las marcas del dolor seguían visibles en su mirada, ella se reinventaba. Volvió a sus proyectos sociales con más fuerza. Invirtió en guarderías, en programas de capacitación para mujeres en situación de riesgo y creó una red de apoyo para embarazadas que enfrentaban la maternidad solas. Transformó su propia herida en herramienta. Si mi historia puede evitar que otra mujer pase por lo que yo pasé, ya habrá valido la pena, dijo una vez, con el vientre ya visiblemente abultado, frente a un grupo de voluntarias. Aquello no era solo superación, era un renacer. El embarazo avanzaba con firmeza, acompañado de cerca por médicos y por Paloma, que no se separaba de su hermana. Los momentos difíciles todavía llegaban, especialmente por las noches, cuando la ausencia se hacía más fuerte. Pero ahora había un motivo más grande. Un amor que se movía dentro de ella, que daba pataditas suaves, que hacía cosquillas desde adentro. Jasmine hablaba con el bebé como si pudiera entender todo. «Vamos a estar bien, mi amor. Vas a crecer en un mundo seguro, lejos de las apariencias que engañan». Y al decir eso, era como si también se lo dijera a sí misma. Ya sobrevivía a lo peor. Benjamín intentó una jugada más. Envió una carta notarial solicitando registrar al niño. La respuesta llegó en forma de un documento legal claro, firmado por 3 abogados. Jasmine no lo dudó. La criatura llevaría solo el apellido Aguirre. Y punto. Cuando la noticia se difundió, muchos comentaron que ella estaba siendo cruel. Pero quienes conocían la historia sabían la verdad. Aquello era justicia. Era protección. Y, sobre todo, era amor. Porque proteger a un hijo, a veces, exige decisiones que el corazón no quisiera tener que tomar. Jasmine lo había entendido. No se trataba solo de perdonar o castigar, se trataba de recuperar el control de su propia historia. Ya no sería la mujer traicionada, ni la víctima de un embarazo difícil. Sería la madre que eligió vivir con verdad. Y aún quedaba mucho por venir. El parto ocurrió una mañana de cielo despejado, con olor a lavanda y el sonido suave de las hojas moviéndose fuera de la ventana. Jasmine estaba serena. Había dolor, claro, pero no había miedo. Su cuerpo sabía lo que tenía que hacer. Su corazón, también. Cuando pusieron al bebé en sus brazos, lloró como nunca antes había llorado. No era tristeza, era liberación. Era la confirmación de que todo había valido la pena. «Llegaste, mi amor», susurró con la voz quebrada. Él era perfecto, y ella lo sabía, desde lo más profundo del alma. Ese hijo sería criado con verdad, con cariño, con esfuerzo y, sobre todo, con protección. Benjamín ni siquiera fue informado de nacimiento. Jasmine decidió que el nombre del bebé no sería compartido en ningún comunicado, ni en redes sociales, ni en los pasillos de la prensa. Él va a crecer rodeado de amor, no de intereses, respondía a quien preguntaba. No se filtró ninguna foto, ningún dato. Lo protegió como si el mundo entero fuera una amenaza. Y tal vez lo era, porque donde hay dinero, hay ojos atentos. Y donde hay herencia, hay intenciones ocultas. Pero allí, en esa pequeña terraza donde lo amamantaba la sombra de un árbol, solo existía paz. Benjamín, al enterarse por terceros de que su hijo había nacido, intentó una jugada más. Consiguió una entrevista en un canal sensacionalista, donde presentó su versión de los hechos. Lloró,
se hizo la víctima. Acusó a Yasmín de ser fría y manipuladora. La periodista lo escuchó con paciencia, pero su mirada era escéptica. Y la del público, también. Los comentarios fueron unánimes. Nadie le creyó una sola palabra. Usaste a una mujer embarazada por dinero y ahora quieres hacerte pasar por héroe, escribió un seguidor. El intento de cambiar la narrativa se volvió en su contra, y lo dejó completamente expuesto. Yasmín no respondió públicamente. No lo necesitaba. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier entrevista. En lugar de titulares, ella seguía plantando árboles. En vez de desahogos, amamantaba. En vez de venganza, ofrecía educación para madres adolescentes. Su respuesta era el ejemplo. Y eso incomodaba más que cualquier escándalo. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se niega a odiar y elige construir. Y Yasmín, con cada día que pasaba, se convertía en la madre que siempre soñó ser. Firme, dulce y sobre todo, presente. Paloma seguía a su lado. A veces ayudaba con las tomas de madrugada, otras simplemente se sentaba en silencio, admirando la fuerza de su hermana. Te convertiste en otra mujer, le decía. Y Yasmín sonreía. No me convertí. Solo me quité la armadura. Aquel niño, que durante meses fue motivo de tensión y amenaza, ahora era su fuente de paz. Y la maternidad, con sus noches sin dormir y el dolor en el cuerpo, era un regalo que no cambiaría por nada. Porque, al fin, ella sabía que estaba construyendo algo verdadero. Algo que el dinero jamás podría comprar. En cuanto a Benjamín, su nombre fue borrado de la historia. En las reuniones de la familia Aguirre, nunca se lo mencionaba. En los círculos sociales, se volvió motivo de burla. Nadie quería asociarse con alguien con historial de oportunismo y traición. Ximena ya había conseguido otro millonario en otra ciudad. El ciclo se repetía, pero a Yasmín no le importaba, porque su historia ya no era sobre ellos. Era sobre ella, sobre su capacidad de levantarse, sobre el valor de la verdad, sobre cómo las apariencias que engañan jamás sostienen castillos por mucho tiempo. Y allí, en aquella tarde tranquila, con su hijo dormido en brazos y el sol dorando los hilos de su cabello, Yasmín sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, todo era real. Y quizá eso era más valioso que cualquier fortuna. No olvides suscribirte al canal para no perderte historias como esta. Activa la campanita para recibir nuevos episodios cada semana. Comparte este video con alguien que necesite recordar el poder que habita dentro de una mujer decidida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿perdonarías a alguien que te traicionó durante el embarazo?